Cuando Jesús regresó a Pella para pasar la noche, y estando Andrés y Simón aún hablando sobre la naturaleza de su servicio en el establecimiento del reino venidero, llegaron Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, de regreso de su larga e infructuosa búsqueda en las colinas por descubrir el paradero de Jesús. Al oír de labios de Simón Pedro cómo él y su hermano Andrés se habían convertido en los primeros consejeros aceptados del nuevo reino, y que saldrían temprano al día siguiente con su nuevo maestro para Galilea, Santiago y Juan se entristecieron. Conocían a Jesús desde hacía tiempo y lo amaban. Lo habían buscado por muchos días en las montañas y al regresar se enteraron de que otros habían sido preferidos en lugar de ellos. Preguntaron a dónde había ido Jesús y se dirigieron deprisa a buscarle. Jesús estaba durmiendo cuando llegaron a la morada, pero lo despertaron diciéndole: ¿Cómo puede ser que mientras nosotros, que por tanto tiempo hemos convivido contigo, te estábamos buscando en las montañas, tú elegiste a otros en nuestro lugar, seleccionando a Andrés y a Simón como tus primeros asociados en el nuevo reino? Jesús les respondió: Serenad vuestro corazón y preguntaos, ¿quién os mandó buscar al Hijo del Hombre cuando estaba ocupado con los asuntos de su Padre? Cuando relataron los detalles de su larga búsqueda en las montañas, Jesús siguió amonestándolos. Debéis aprender a buscar el secreto del nuevo reino en vuestro corazón y no en las colinas. Lo que buscabais ya estaba presente en vuestra alma. Por cierto, sois mis hermanos. No necesitáis ser recibidos por mí. Ya estabais en el reino y debéis estar de buen ánimo. Preparaos también para ir con nosotros a Galilea mañana. Se atrevió entonces Juan a preguntar: Pero, maestro, ¿seremos Santiago y yo tus asociados en el nuevo reino, igual que Andrés y Simón? Y Jesús, poniendo su mano sobre el hombro de cada uno de ellos, dijo: Hermanos míos, ya estabais conmigo en el espíritu del reino aún antes de que estos otros solicitaran ser recibidos. Vosotros, hermanos míos, no tenéis necesidad de solicitar entrada en el reino. Habéis estado conmigo en el reino desde el principio. Ante los hombres es posible que otros tomen precedencia sobre vosotros, pero en mi corazón yo os he contado en los concilios del reino, aún antes de que pensarais en pedírmelo. Aún así, podríais haber sido vosotros los primeros antes los hombres, si no os hubieseis ausentado para dedicaros a una tarea bien intencionada, pero impuesta por vosotros mismos, de buscar a aquel que no estaba perdido. En el reino venidero, no os preocupéis de lo que nutre vuestra ansiedad, preocupaos más bien en todo momento de hacer solamente la voluntad del Padre que está en el cielo. Santiago y Juan recibieron el regaño de buen modo. Nunca más tuvieron envidia de Andrés y Simón, y se aprontaron pues con los otros dos apóstoles asociados a partir para Galilea a la mañana siguiente. Desde este día en adelante la palabra apóstol fue empleada para distinguir a la familia elegida de los consejeros de Jesús de la vasta multitud de discípulos creyentes que posteriormente le siguieron. Pero cuando Jesús les aclaró quién era él, y cuál habría de ser su misión en la tierra y cómo acabaría tal vez, se quedaron pasmados. No podían entender lo que les estaba diciendo. Se quedaron mudos. Aún Pedro estaba anonadado de manera indescriptible. Solo Andrés, el pensador profundo, se atrevió a replicar a las palabras que Jesús había pronunciado a la manera de consejo. Cuando percibió Jesús que ellos no comprendían su mensaje, cuando vio que sus ideas sobre el Mesías judío estaban completamente cristalizadas, los mandó a descansar mientras caminaba conversando con su hermano Judá. Antes de despedirse, Judá de Jesús le dijo con gran sentimiento: Mi padre hermano, nunca te he comprendido. No sé de cierto si eres lo que mi madre nos ha enseñado, y no comprendo plenamente el reino venidero, pero sé de seguro que eres un poderoso hombre de Dios. He oído la voz en el Jordán, y creo en ti, no importa quién eres tú. Y cuando hubo hablado, se marchó, yéndose a su casa en Magdala. Esa noche Jesús no durmió envuelto en su manta. Permaneció sentado junto a la orilla del lago, pensando hasta el alba del día siguiente. Después de las largas horas de esa noche de meditación,
Jesús llegó a entender claramente que jamás conseguiría que sus discípulos lo vieran de otra manera que como el Mesías por mucho tiempo esperado. Finalmente reconoció que no había otro camino para lanzar su mensaje del reino que no fuera el del cumplimiento de la predilección de Juan, y de aquel que estaba esperado por los judíos. Después de todo, aunque no era él el Mesías de tipo davídico, era en verdad el cumplimiento de las profecías de los visionarios más espiritualmente dispuestos de antaño. No volvió pues a negar por completo que fuera el Mesías. Decidió dejar la resolución final de esta complicada situación a la voluntad del Padre. A la mañana siguiente, Jesús se reunió con sus amigos para desayunar, pero formaban un gran grupo melancólico. Conversó con ellos y al final del desayuno los reunió en torno suyo y les dijo: «Es la voluntad de mi Padre que nos quedemos por aquí durante una temporada. Vosotros habéis oído a Juan decir que había venido para preparar el camino para el reino. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros aguardar que Juan termine su predicación. Cuando el precursor del Hijo del Hombre haya terminado su obra, comenzaremos nosotros a proclamar la buena nueva del reino». Mandó pues a sus apóstoles que regresaran junto a sus redes de pesca mientras él se preparaba para ir con Zebedeo al taller, prometiendo verles al día siguiente en la sinagoga, donde hablaría, y dándoles cita para conferenciar con ellos ese sábado por la tarde. Los acontecimientos de un día sábado. La primera aparición pública de Jesús luego de su bautismo fue en la sinagoga de Cafarnaúm el sábado 2 de marzo del año 26 después de Jesucristo. La sinagoga estaba desbordante de gente. La crónica del bautismo en el Jordán se veía ahora magnificada por las recientes noticias de Caná de la conversión del agua en vino. Jesús dio asientos de honor a sus 6 apóstoles y sentado con ellos estaban sus hermanos carnales, Santiago y Judá, su madre, que había regresado la noche antes a Cafarnaúm con Santiago. También estaba presente, sentada en la sección correspondiente de las mujeres de la sinagoga. El público estaba sobre ascuas. Esperaban contemplar alguna manifestación extraordinaria de poder sobrenatural que sería un testimonio apropiado a la naturaleza y autoridad de aquel que les hablaría en este día. Pero estaban destinados a sufrir una desilusión. Cuando se levantó Jesús, el rector de la sinagoga le entregó el rollo de la Escritura y así leyó del profeta Isaías. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi morada? Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor. Pero miraré a este hombre, aun al que es pobre y de espíritu contrito, y que tiembla a mi palabra. Oíd palabra del Señor. Vosotros los que tembláis y teméis, vuestros hermanos os odiaron y os echaron fuera por causa de mi nombre. Pero sea glorificado el Señor. Él aparecerá ante vosotros en alegría, y todos los otros serán avergonzados. Una voz de la ciudad, voz del templo, voz del Señor, dice: antes que estuviese ella de parto, antes que le viniesen dolores, dio a luz a un hijo varón. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿O puede una nación nacer de una vez? Pero así dice el Señor: he aquí que extenderé la paz como un río, y la gloria hasta de los gentiles será como un torrente que fluye. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y aún en Jerusalén seréis consolados, y cuando veréis estas cosas, se alegrará vuestro corazón. Para cuando terminó de leer, Jesús le devolvió el rollo a su custodio. Antes de sentarse, dijo simplemente: sed pacientes y veréis la gloria de Dios. Del mismo modo será con todos los que aguardan conmigo y aprenden así a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La gente se fue a sus casas preguntándose qué significaba todo esto. Esa tarde Jesús y sus apóstoles, con Santiago y Judá, entraron en una barca y se alejaron un poco de la orilla y echaron ancla mientras él les hablaba acerca del reino venidero. Luego comprendieron más que habían entendido la noche del jueves. Jesús les mandó que se ocuparan de sus deberes regulares hasta que llegara la hora del reino, y para alentarlos
dio el ejemplo regresando regularmente a su trabajo en el astillero. Al explicarles que habrían de pasar 3 horas por noche estudiando y en preparación para su trabajo futuro, Jesús añadió: permaneceremos por aquí hasta que el Padre me mande llamaros. Cada uno de vosotros debe regresar a su trabajo de costumbre, como si nada hubiera sucedido. No le habléis a ningún hombre de mí, y recordad que mi reino no ha de venir con estruendo y pompa, sino más bien vendrá mediante el gran cambio que forjará mi Padre en vuestro corazón y en el corazón de aquellos que sean llamados a unirse a vosotros en los concilios del reino. Sois ahora mis amigos, confío en vosotros y os amo. Pronto seréis mis asociados personales. Sed pacientes, sed tiernos, sed siempre obedientes a la voluntad del Padre. Preparaos para el llamado del reino. Aunque experimentaréis gran gozo en el servicio de mi Padre, debéis también preparaos para las dificultades, porque os advierto que será solo con mucha tribulación que muchos entrarán en el reino. Pero para los que hayan hallado el reino, su gozo será completo y serán llamados los benditos de toda la tierra. Pero no abriguéis falsas esperanzas, el mundo se tropezará con mis palabras. Aun vosotros, amigos míos, no percibís plenamente lo que estoy desplegando ante vuestras mentes confusas. No os equivoquéis, trabajaremos para una generación que busca signos. Demandarán que haga milagros como prueba de que soy el enviado de mi Padre, y serán lentos en reconocer las credenciales de mi misión en la revelación del amor de mi Padre. Esa noche, cuando volvieron a la tierra firme, antes de irse cada cual por su rumbo, Jesús oró, de pie a las orillas del agua: Padre mío, doy gracias por estos pequeños, que a pesar de sus dudas, ya mismo creen. Para el bien de ellos me he reservado yo para hacer tu voluntad. Que ahora aprendan pues a ser uno, así como tú y yo somos uno. Y hasta aquí la narración de este episodio. Te invito a que te suscribas para escuchar más contenidos como este. Gracias por escucharnos.